Y lo más reciente es el informe que sacó la Organización Meteorológica Mundial, ¿verdad? Donde también está escrito el panel de científicos de cambio climático, conocida como IPCC, y sacó, ¿verdad? Una información muy reveladora y donde nos dan la razón totalmente, donde ya en el mes de enero de 2016 existen anomalías de temperatura promedio mundial de 1.6 grados centígrados. ¿Qué significa eso en términos nacionales? Si eso es un promedio nacional, países como nosotros que tenemos un corredor seco, que tenemos, digamos, una situación muy crítica en la sequía, eso se puede hasta duplicar. O sea, ya Nicaragua, digamos, está enfrentando en algunos sitios incrementos de temperatura donde estamos siendo afectados por la agricultura, por los seres humanos, etc. Y entonces eso, digamos, nos da en cierta medida una categoría, ¿verdad? Un respeto mundial en donde nosotros ya hemos alertado esa situación, pero también nos preocupa porque esa situación nos va a seguir, digamos, afectando en el país. También tenemos que recordar que los gases, el que más se habla es el dióxido de carbono porque es que está más en abundancia, pero existen otros gases que también se están emitiendo por los países industriales y capitalistas, ¿verdad? Que uno de ellos es el metano y el óxido nitroso, que también son dañinos. Están en más bajas proporciones, pero son aún más dañinos que el dióxido de carbono. También en ese informe la Organización Meteorológica Mundial alertó que el metano, ¿verdad? A partir de febrero se está incrementando de forma alarmante, ¿verdad? Entonces eso, digamos, esos escenarios nos lleva a que Nicaragua, ¿verdad? Tiene que ya tener una posición nacional, ¿verdad? Basada en la adaptación ante estos impactos. O sea, ya el cambio climático es una realidad. Nicaragua es uno de los países que lo va a enfrentar con mayor fuerza, ya que somos uno de los países, de los terceros, cuartos países más vulnerables a nivel mundial, ¿verdad? Y ya nosotros tenemos que tomar acciones inmediatas en la adaptación ante el cambio climático. ¿Cómo cuáles serían esas acciones eficientes para combatir? Bueno, el manejo de cuencas, o sea, reforestar las partes altas, hacer reforestaciones masivas, tener, digamos, un concepto de agricultura con árbol, ganadería con árbol, ¿verdad? Conservación de suelo y agua, ¿verdad? Son de las medidas que a nosotros, desde el punto de vista local, son eficientes para reducir el impacto del cambio climático, pero no para no tenerlo. Lo vamos a tener y ya lo estamos teniendo, ¿verdad? Recordemos que Nicaragua no emite emisiones prácticamente a la atmósfera, o sea, nuestras emisiones son totalmente insignificantes, ¿verdad? Comparado con otros países capitalistas que sí lo hacen. Entonces los que causan el cambio climático son los países desarrollados y nosotros como países somos las víctimas humanas, víctimas en nuestras cuencas, víctimas de sequía, falta de agua. Entonces todo eso Nicaragua propuso, ¿verdad? Propuso en esta reciente COP, ¿verdad? Una indemnización, ¿verdad? Para nuestros países, de los países desarrollados. Sin embargo, los países desarrollados, ¿verdad? Con toda su batería, su maquinaria, ¿verdad? Incidió en la Convención Marco en anular esa posición de Nicaragua y más bien ponen en el Acuerdo de París, ¿verdad? Enfatizan de que no va a existir en ningún momento una indemnización, ¿verdad? A nuestros países. Entonces prácticamente están ellos desde antemano, ¿verdad? Diciendo de que no va a haber ningún recurso financiero, ningún recurso, digamos, que pueda mitigar los efectos que está causando sus grandes emisiones a nuestros países. Pero quiere decir que la posición de Nicaragua a nivel mundial es correcta, es atinada. La posición de Nicaragua ha sido reconocida por entidades científicas, ha sido reconocida por muchas entidades políticas, ¿verdad? Es una posición estrictamente justa, es una posición ética, pero también es una posición científica, ¿verdad? Nicaragua fue uno de los países que presionó, es uno de los países que incidió a que la Convención Marco le instruyera al órgano científico de la Convención de Cambio Climático para que generara un estudio, ¿verdad? Y demostrara cuáles serían las afectaciones si la temperatura se incrementa en 1.5 grados. Ese estudio va a estar listo en el 2018, ¿verdad? Nosotros como país tenemos que cuidar que ese estudio sea transparente, que ese estudio sea equitativo y que no sea inclinado a los países desarrollados, y por eso es que nuestra presencia, ¿verdad? Y con instrucciones del comandante y de la compañera Rosario, ¿verdad? En ese órgano científico que se conoce como IPCC. ¿Qué significa IPCC? El IPCC es el órgano de cambio climático donde están los mayores científicos, digamos.
¿verdad?, sobre el cambio climático y está escrita al órgano meteorológico mundial, ¿verdad? Se le conoce pues por el panel intergubernamental de cambio climático. Probablemente son científicos a nivel internacional que se reúnen cada año y establecen análisis, hacen las evaluaciones de cambio climático a nivel mundial. Entonces eso nosotros somos parte de esa entidad y participamos. Entonces nuestra participación activa es muy importante para velar que ese estudio realmente diga objetivamente lo que tiene que decir. Ahora, es importante que ya Nicaragua dijo, ¿verdad?, de que el Acuerdo de París no es un acuerdo que va a garantizar la estabilización de la temperatura a 1.5 grados, porque todos los compromisos de los países desarrollados son muy limitados, son muy escasos, no logramos reducir la temperatura ni estabilizarla, al contrario, se incrementan hasta 3 grados promedios mundial y eso significa a nivel nacional puede significar hasta 6 grados, ¿verdad? Entonces eso, digamos, ya Nicaragua lo dijo, lo ha venido ratificando, que es una posición digna, ¿verdad?, justa y científicamente comprobada.